Durante mucho tiempo estuvimos en la zona de la Aconcagua, una zona especial para aquellos que buscan una experiencia mística. Le propusimos a una amiga aventurarse en esta zona. Miguel, un médico de montaña, la acompañará a varios lugares. Le dejamos como base un laboratorio especial que usamos en nuestra investigación. Hola, Diana. Mañana empieza mi viaje, entonces voy a desconectarme unos días. Recibe mis llamadas, por favor. Gracias. Ciao. Ciao, mamma. Da domani sarò irraggiungibile per un po' di giorni. Non ti preoccupare. Ti chiamo appena posso. Ciao. Hola. Hola, Miguel. Mañana llego a Mendoza. A las 5. Dale. Hasta mañana. Chao. Una intuición me hizo aceptar esta aventura. Una intuición que me anima a aventurarme en lo desconocido. Claro, y un poco el cansancio de una vida llena de distracciones. Es un buen momento para hacer una pausa. ¿Cómo es tu trabajo de guía? Hace más de 20 años que trabajo como guía de montaña y gracias a eso he podido subir a la cumbre 40 veces y bueno, espero subir muchas más. ¿Y tu trabajo, Loredana? A veces el ambiente es una pesadilla. Normalmente elijo las cosas de una forma muy reflexiva. Pero en este caso me guió una intuición. Quizás no estoy lista para esto. Para comenzar, Loredana se acercará a los fenómenos místicos gracias a una experiencia en el laboratorio. No girará danzando como un macumbero brasileño, un derviche o un budista haitiano. Tampoco ingerirá hongos alucinógenos. No procederá con respiraciones forzadas, con ejercicios físicos y ayunos extenuantes. Irá directamente al grano, con una experiencia en la cámara de silencio. Se trata de un ambiente de aislación sensorial. Se flota en agua a 37 grados, a la misma temperatura de la piel. Pronto se pierden los límites del cuerpo. El oído debajo del agua está anulado y hay oscuridad total. Al no encontrar gravedad o informaciones constantes, el cuerpo tiene muchos recursos extra a su disposición. La mente está libre para navegar sin distracciones. El cerebro libera dopamina y endorfinas, y el cuerpo descansa, se relaja y sana. Es probable que sea una de las cosas más relajantes que hay. Es una situación ideal para tener experiencias místicas. Esta experiencia sintética le servirá como base para explorar la riqueza mística que hay en la zona de la Aconcagua. En esta cámara de aislación sensorial yo te voy a estar tomando tus parámetros vitales. Los voy a ir registrando en la computadora, ¿sí? Así que vas a entrar en ella. Si bien me considero una persona que está en búsqueda de algo más profundo, no siempre me entrego completamente. Recordá que adentro hay un micrófono. Si necesitas ayuda, yo puedo intervenir.
Me voy a dejar llevar por la intuición. Loredana, estamos acá. ¿Está bien? Despacio. Besito. ¿Está bien? Ven. Me pareció haber estado adentro mucho tiempo, como 2 horas. Y viajaba por lugares desconocidos e insólitos. Era como estar en otras dimensiones, ¿entiendes? Y era como estar frente al centro del universo. Y había un espacio tan grande, un abismo enorme abajo. Y me vi agarrada a una roca muy fuerte para no caer. Y seguía teniendo miedo. Y bueno, me caí y empecé a gritar y ahí me di cuenta que estaba dentro de la cámara. Y ahí fue cuando yo escuché tu grito. Tus parámetros vitales prácticamente se mantuvieron sin variaciones. ¿Verdad? Sí, tal cual. ¿Y querés saber cuánto tiempo estuviste? 7 minutos 50. Solo- Casi 8 minutos. Eso. Solo eso. Es increíble. Me parecían horas y... Es increíble lo que pasa dentro de este cámara. Tal cual. ¿No? Había una luz muy bella que venía del sol. Luego, el espacio se hizo tan inmenso que me sentí muy pequeña. El espacio tan grande me dio miedo. Y caí. Fue una situación intensa, como que algo increíble y sublime iba a pasar. Pero de repente se transformó en una pesadilla. Hola. Sí, ¿qué haces, Maga? Bien, acá estamos. Por irnos al parque de estudio y reflexión. ¿Vos? Sí, muy bien. Ah, bueno, dale. Dale, hablamos más tarde entonces. Listo, nos vemos. Un beso. Chau, chau. Los parajes de montaña, a menudo, se colman de buscadores, de individuos y grupos que se preguntan por el sentido de la vida. Miguel llevará a Loredana a conocerlos. Luaner, Miguel. Loredana. Mucho gusto. Muy bien, ¿Cómo mucho están? gusto. Adelante. Gracias. Bienvenidos al Parque Punta de Vacas, Parque de Estudio y Reflexión. Yo estoy viajando en búsqueda de una experiencia espiritual y este lugar me parece muy inspirador.
Mirá, en este lugar intentamos tener alguna experiencia. Son lugares donde dejamos los ruidos de lo cotidiano, de la ciudad, los dejamos afuera, para tener contacto con el silencio interno y ver si surge alguna de este tipo de experiencia. No son experiencias como las que producen las drogas o casos extremos como en la montaña o en el desierto o otro tipo de experiencias como con la respiración. Estos son trabajos como más conscientes y con control. Bueno, ahora hay un grupo de gente y estamos haciendo algunos trabajitos en búsqueda de estas experiencias. Estamos haciendo unos trabajos con el fuego y estamos haciendo unos trabajos con fundición de metales. También podemos hacer una experiencia ahí en la sala, un oficio, que es una meditación que hacemos, para tener ese tipo de contacto con la fuerza y con lo interno. Aprende a reconocer los signos de lo sagrado en ti y fuera de ti. Imagina una esfera transparente y luminosa que bajando hasta ti termina por alojarse en tu corazón. Siente la fuerza y su luminosidad interna. Con esta fuerza que hemos recibido, concentremos la mente en el cumplimiento de aquello que necesitamos realmente. Los invito a ponerse de pie para hacer el pedido. Para todos, paz, fuerza y alegría. También para ti, paz, fuerza y alegría. Acá estamos en el taller y vamos a preparar las cosas para hacer algunos trabajitos que se hacen acá, algunos oficios que les llamamos. Estos oficios son una suerte de experiencia con lo material, pero que resuenan, que tienen un correlato con lo interno también. Se experimenta afuera y se experimenta adentro. Todo esto va teniendo una correlación en el hacer, que surgen cosas interesantes. Son las 4 entradas a lo profundo, digamos, que es lo que significa la sala, si mirada de arriba, o sea, dentro del siloísmo se practican 4 disciplinas y lo que se intenta es hacer como una supresión o un corrimiento del yo. Al correr eso, al tratar de correrlo aunque sea por un instante, pasan cosas interesantes. Bueno, entonces preparemos la fragua. Bueno, ¿cómo hacemos? A ver. Guarda. Y vamos a trabajar acá en la fragua fundiendo algunos metales. Bronce vamos a hacer. Bueno, vamos a empezar prendiendo primero unas maderitas chiquititas con un poco de papel. Bueno, entonces vamos a agarrar el crisol con el bronce y lo vamos a poner ahí a fundir a que empiece a levantar temperatura. Ahora mismo, ¿ya? ¿Y ahora? ¿Vamos? Eso, ahí va. Va.
piensas que pasó? ¿Qué piensas tú que pasó? Bueno, yo escuché que faltaba un poco de material de temperatura. ¿Y cantidad? Cantidad. ¿Y fracasamos? Fracasamos. Pero bueno. Pero no importa. Vamos a porque insistir de vuelta. Lo que importa es el viaje y el trabajo que hemos hecho para llegar a este. ¿Y ahora? Vamos a empezar con el tema del fuego. Entonces, nosotros vamos a usar para esta ocasión una piedra que se llama pirita, piros de fuego, unos hongos que sirven para que la chispa que salga de esta piedra con el cuarzo se prenda. Ahí vamos trabajando lo que nos va pasando a nosotros. Una manera precisa de hacer... tuya. Interesante. Prueba. ¿Apagamos la luz y lo hacemos? Sí. Muy bien. A ver qué pasa. Suelta. Si hay una chispa que se queda, tengo que soplar. Sopla. Claro. Se empieza a prender. ¿Sí? Si Y soplas soplo mucho, un poco. prueba. Claro, está bien. Claro, muy suavecito. ¡Ay! ¡Ay, la chispa! Aquí está. Ay. Ya. Ya. La chispa divina. La chispa divina. Bueno, esto ya está frío. Vamos a ver qué salió. Bueno, se alcanza a ver un poco de la figura que quisimos lograr. Esto quedó de la colada de bronce. Son las 4 entradas a los trabajos para acceder a esas experiencias. En cuanto a la obra, fracasamos. Rotundamente. Hemos hecho un instrumento musical. Luana, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ha sido un placer. Cuando quieran, esto está abierto. Hay más gente de lo que creía en búsqueda de estas experiencias. Son experiencias que se reflejan en muchas cosas. La búsqueda espiritual no necesariamente tiene que ver con religiones, divinidades o templos. El camino espiritual puede ser simple o complejo. Depende de la profundidad con que se lo encare. No ha sido fácil conciliar mi carrera con la búsqueda espiritual. Bellissimo, bellissimo, incredibile. Sì, no, ho fatto un po' di esperienza, ma ancora non ho avuto l'illuminazione. Vabbè, ancora ci sono un po' di giorni. Va bene, ci sentiamo nei prossimi giorni. Mi dai un bacio anche papà? Grazie, a presto, bacio. Ciao, 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 ciao. Hola Maga, te dejo un mensajito rápido, voy a estar en unos patatas, trato de comunicarme con vos en la noche. Todo bien por acá, un beso, chau chau. Chiara, hola, hey, sí, estoy en un lugar maravilloso. Por favor, tomas todas las llamadas, yo voy a desconectarme, ¿está bien?
Bienvenida a Tunduqueral, al yacimiento de petroglifos de Uspallata. Y bueno, acompáñame, vamos a conocer y hacer una ceremonia de agradecimiento. Generalmente los lugares ceremoniales tenían dos espacios. El espacio de los grandes símbolos verticales, piramidales, que son estos, y el espacio de la plaza ceremonial, que ahí vamos ahora. Vamos a hacer unas pequeñas brasas. Esta es la caquita de los pequeños ratones que lleva el nombre de este lugar. Sí, Tunduque, de Tunduque. es Tunduqueral. Tunduque. Esto en realidad sirve como para prender el fuego. Sí. Con una pequeña chispa podemos prender el fuego. No tiene olor, ¿no? No tiene. Hacemos un agradecimiento del viaje. Nos vamos a poner acá. Vamos a mirar hacia el sol, que está de aquel lado. Que están los remolinos acompañando. ¿La conocías, la hoja? Nunca he visto. ¿No? Los antiguos agradecían, olían. 3 veces. La levantaban y la soltaban. Bien. Bien. Ahí está. Ok. Deseos. Piensa en tu futuro como un cóndor que se eleva hacia la altura. Nada. Bien. Nosotros vamos a hacer un pedido hacia los 4 vientos. Sabes que el tigre es mi animal tótem. Tótem, el felino. El felino. Era el puente entre la tierra y lo sagrado. O sea, tenía que convertirme en puma o en tigre, pero ese es otro tema para después. Vamos. Eso es para después, no te voy a contar todo ahora. Te invito a tomar unos mates. Con mucho gusto, gracias. El chamán no está solo, no puede hacer también su contacto si no están los otros. Entonces es como una retroalimentación. Y lo mismo yo y el mundo que me rodea, es una retroalimentación. No puedo estar solo yo queriendo superarme si no está el mundo. Este es una antigua estructura humana occidental. No es la ermita, no es la ermita clásica, pero es un buen refugio. Me gustaría saber del hombre puma. El hombre puma. Sí. Bien. En esta zona de los Andes ha ido naciendo durante 3000 años un mito, que es el mito del hombre puma. Cómo el hombre, a partir de distintas ceremonias, sufre una transformación felínica. No es que se transforma en un puma, pero encarna la pérdida del temor, encarna la pérdida del temor a la muerte, del temor a la enfermedad. Encarna ese nuevo nacimiento. Necesitamos perder el temor y con valentía decidir tomar contacto con lo profundo de mí mismo para no perderlo nunca. Ese es el mensaje. ¿Está? Ok. Ese es el mensaje.
Pido que los seres humanos reencuentren su conexión con la Madre Tierra y los otros seres vivos. Quizás necesito una motivación más profunda para tener una verdadera experiencia espiritual. Mira, el signo OM, como la remera que tengo. Ajá. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido a Uspallata. Muchas gracias. Al Templo de la Madre Divina, acá en Uspallata. Nos encontramos en Inia nosotros, en el Arran de Saibaba. Bueno, y ahí conocí a Liliana, ya la conoció de antes, por ahí estuvimos conviviendo con experiencias espirituales y ella tuvo la decisión, la inspiración, la intuición de hacer algo para el resto de la humanidad, no solamente para los mendocinos. Hizo un templo acá que se llama el Templo de la Madre Divina. Se tocan 3 campanadas y se dan 3 vueltas al templo repitiendo el mantra Om, el sonido primordial del universo. Sí. El Vedanta es la filosofía más antigua que se conoce a través de la historia de la humanidad. De ahí nació el hinduismo, el cristianismo, se pierde a través de la historia de la humanidad. Y el mantra más poderoso védico es el Gayatri. Entonces yo los invito al entrar al templo y que cantemos el Gayatri. ¿Qué les parece? Con mucho gusto. Aswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo un poquito del corazón. Bueno, esto se llama Vibhuti. Vibhuti es la ceniza sagrada que Baba materializaba. ¿Pero qué quiere decir Vibhuti? Ceniza sagrada. En términos traducidos, en términos generales, quiere decir protección de Dios. Protección de Dios, para sanar a los enfermos, para cuidar a los afligidos. Om Namo Ganesha Namaha. Chanti, chanti. Él es Yogananda, es de la línea de maestro Sri Yukteswar, y él es el que trajo el yoga a Los Ángeles. Yo hago yoga. Tengo que agradecerle, leer la autobiografía de un yogi. Está toda la vida de Yogananda. Hay fenómenos culturales que dan respuesta a la crisis de las instituciones religiosas occidentales. Posiblemente se está gestando una nueva sensibilidad, una nueva forma de entender el mundo y el universo, que a veces aparece como una moda. Lo que más me gustó hasta ahora es el contacto con los elementos, con el fuego y con Pachamama. Hay gente que piensa que solo vistiéndose hindú y abandonando todo se hace una búsqueda espiritual, pero no, hay muchas formas. Tiene que tener que ver con vos esto, porque va a ser tu segundo nacimiento. En principio, un vientre. Necesitamos un vientre, porque nacemos de un vientre. Y en ese vientre materno, el líquido amniótico. ¿Qué contendría el líquido amniótico que te vaya a dar la vida otra vez? Y voy a ser un poco la mamá de mí misma.
Por supuesto, de eso se trata. Es que nosotros en nosotros mismos ya somos hijos y somos padres. Yo voy a poner también, bueno, frijoles negros Sí. me recuerdan Cuba. Bien. Y bueno, maíz por México, claro. Y voy a poner mate por Argentina. Bien ahí. Sí. Va más. Muy bien, ahí va. Ahí va. Matecito con frijoles. Estoy aquí haciendo todo esto, es porque necesito. Por Cuba. Por México. Por Argentina. Sé que tal vez ahora estás muy lejos de tu lugar natal y tal vez se te crucen cosas que no son posibles porque no están aquí. Pero siempre hay forma de representar esas cosas. Entonces por eso te dicen que cuando extrañes mucho a un ser querido, simplemente tomes a la persona que tenés cerca y hagas de esa persona ese ser querido. El kin bajo el cual vos naciste es viento planetario. Viento planetario es la representación de la comunicación del espíritu. Y está en el tono 10, que es la manifestación. El tono 10 es el tono planetario de la manifestación. Entonces, en la onda encantada del caminante del cielo, ¿sí? Yo soy caminante del cielo magnético. Vendría a ser el propósito de tu onda encantada. Ahora yo voy en el útero, en el vientre. Mira qué bonito, mira si no es otra cosa. Está caliente. Te están anunciando. Sí, ya llega, ya llega. No te voy a poder alzar a UPA, pero vamos a parir. Vamos, vamos. Yo sé que está lindo ese vientre, pero hay que salir. Hay que salir de vuelta. ¿Quién era lo que cantó? ¿Quién era lo que cantó? Nada. No.
lo que haces es un fuego afuera donde vas a calentar las piedras al rojo, lo más caliente posible, mínimo 12, 15 piedras, y a partir de allí vos vas a meter luego al temazcal esas piedras, te vas a meter vos, te vas a aflojar de ropa y vas a empezar a echarle agua, infusiones con plantas, por ejemplo acá lo que se usa mucho es la carilla, que es nuestra planta chamánica en la zona. La infusionás en esa agua y la usás para que levante el sauna, que levante el vapor desde la piedra con esa agua. Vamos a disfrutar un calor que va a nos limpiar de una manera. Vamos a tener una purificación. ¿Una purificación? ¿Cómo es? Física, pero no solo. Yo creo que vamos a tener una purificación emocional a veces. Pero vamos a ver. Bueno. No sé. Dale, veamos. Casi estamos. ¿La podés? Sí. Siguiendo. Había un chamán que era nuestra guía y había mucha gente y cada uno podía decir algo que quería y cantar también, y podemos hacerlo. Mi deseo es que el mundo aprende la sabiduría que tienen los pueblos originarios de las Américas, porque ellos aún tienen el contacto con la naturaleza, el contacto con el universo, para tener una vuelta, para cambiar vía y para no destruirse. Pero no hace falta hacerlo en voz alta. Se puede pensar también, ¿no? Claro. Claro. Se puede meditar sobre un deseo, ¿o no? Sí, pero decirlo es otra cosa. Quitarlo de tú mismo es otra cosa. Hay tantos deseos que tengo. Uno especial. En especial, paz y salud a los seres queridos. Siento que hace un trabajo en el interior. Siento. El hacer tu guía en el calor. Yo pienso que está bien. Que quita todas las tensiones. Todos los músculos.
¿Iniciaste de chamán? Sí, intenté. Respiración profunda, concentración Muy bien. en el cuerpo. Yo también me siento muy relajada y bien. Me siento muy bien. Y como más en contacto con la tierra y el agua. Y con mi parte de niño y de primitiva. Con vos misma. Poco me hace triste salir en el mundo. Pero mejor que antes. Estoy seguro. ¿Estás lista para salir? No, pero vamos. Bueno, después de vos. Me siento bien. Yo también. Gracias. Che, Loredana, ¿Sí? ¿querés que vamos a tomar algo esta noche? Ah, sí, muy bien, sí. Conozco un bar acá cerquita. Podemos ir a tomar una copa de vino. ¿Te parece? Sí, me gustaría mucho, gracias. Bueno, dale, me voy preparando. Yo también. El alcohol es una manera de salir de sí mismo. También con drogas se sale del mundo ordinario, pero no es lo mío. Ahora quisiera tener una experiencia mística verdadera. Tengo que abrir la cabeza para integrar todo lo que estoy experimentando. Vos sabés que a mí me gustaría involucrarme un poco más en la búsqueda. Tratar de participar más activamente en la investigación. Pero lo estás haciendo. Bueno, gracias. Fantástica. ¿Te recuerda algo esta? Muy bien, muy bien. Las experiencias místicas no están tan lejos de lo cotidiano. Al contrario de lo que creía, muchos están en búsqueda de algo. Algunos buscan conscientemente, otros buscan sin saberlo. ¿Qué tormenta que hay? No te preocupes, suele ser común en montaña que esto pase en verano. ¿Qué pasó? Solo se cortó la luz. Voy a prender una vela. Vos sabés que una vez trabajando ahí en Aconcagua, 4300,
en el servicio médico. Perdona. Sí, está bien. ¿Para qué pongo una más? Tuve una experiencia algo extraña. Todas las noches, cada vez que me acostaba, la puerta se abría, escuchaba en realidad pasos que iban de la puerta al lugar donde hacemos los exámenes médicos. ¿Está mejor ahí? Sí. Dije, voy a dejar la puerta con una silla trabada para que no se pueda abrir de noche. No se lo contaba mucho, pero eso a las 2 de la mañana escucho que la puerta se abre, empujan esa silla y oigo los pasos. Y los pasos empiezan a llegar hasta cerca de la puerta donde ya estaba durmiendo del otro lado. Por supuesto estaba muy asustado. ¿Qué hice? Quieto como estaba, dije, ¿qué hago? ¿Prendo la luz? ¿Veré algo? ¿No lo veré? Estaba muy asustado. Traté de ubicarme, prendí la luz. No había nada. Me levanté, fui a ver la habitación de entrada y por supuesto estaba el banco corrido, la puerta abierta, no había viento, no pasaba nada y no había nadie. ¿Qué hice? Y bueno, el día 8 no aguanté de los miedos, no podía dormir. Hablé con mis amigos los guardaparques y les pedí que si me alojaban en su recinto, por supuesto que al principio le dije que era porque no dormía bien, etcétera. Después les revelé el secreto, pero de ahí en más seguí los últimos días de la temporada con ellos. Historias de fantasmas. No sé qué habrá sido, pero bueno. Yo me siento un poco frustrada, ¿sabes? ¿Por qué? Porque aún no he tenido una experiencia mística. He compartido unas ceremonias y he hecho cosas, pero he tenido relajación, reflexión, a veces tal vez una intuición de un camino, pero bueno, no he tenido una experiencia más profunda, ¿entiendes? Sí. ¿Vos sabés que quizá la actividad que hacemos, eso de subir montañas también, creo que de cierta forma tiene que ver con esta búsqueda? No sé, de alguna forma uno sube a la montaña, baja, busca algo, quizás un camino también, no en la naturaleza, sino un camino interior. No sé, será, quizás. Sumado a que en la altura tenés escasez de oxígeno, condiciones extremas climáticas, y esa escasez de oxígeno hace que, no sé, uno empiece a pensar de una manera diferente, no sé si alterada, pero quizá las experiencias fuertes que suceden en esos ámbitos, no sé, tengan que ver con esta exploración o esta búsqueda de estas experiencias particulares. ¿Verdad? No sé, se me ocurre, ¿no? Quizás lo sea. Ojalá lo voy a experimentar. Bueno, lo veremos los próximos días, a ver qué pasa. Yo soy un poco así. Me voy en el fuego. Pero lo que no te mata, te hace más fuerte. Buscamos indicios de una señal misteriosa en el contacto con lo profundo de la mente humana. Si las experiencias místicas pueden aparecer de muchas maneras, ¿cómo captar estas señales? Antes de entrar al Parque Aconcagua, te voy a mostrar una cosa que para nosotros, los montañistas, significa mucho. A algunos les gusta, a algunos no, pero es el cementerio del Andinista. Bueno, la que vemos acá, que es de un gran amigo que falleció hace poquito, que quedó en la montaña. En este cementerio hay dedicatorias, bastantes. Una de ellas la de mi amigo Mariano, que quedó hace poquito en la montaña.
Vas a ver también las dos cosas, ¿no? Cuerpos presentes físicamente y muchas dedicatorias, porque algunos de ellos no han podido ser traídos de vuelta a esta parte del mundo y es lo que vas a ver acá. Quizás no era una buena idea de pararnos justo aquí antes de ir a la Aconcagua. Siempre que vengo, cada temporada que empiezo, me da un poco de... siento una emoción fuerte. Cada vez que entro con un grupo de personas, siempre me da como una emoción así fuerte cuando volvés a ver el Aconcagua, ¿no? Me sucede cada temporada que empieza. Bueno, hemos llegado al centro de visitantes. Veremos qué sucede aquí. Vamos a ver. ¿Qué estoy haciendo aquí? La exploración de la montaña es una forma de explorarse a uno mismo. Cuanto más uno es consciente de lo que está buscando, más fácil es llegar a la meta. Me entrego a la búsqueda y abro mi corazón a la experiencia. Es especial para mí llegar cada verano, sentir otra vez energía, mucha ansiedad también. A ver si esta búsqueda de la experiencia nos atrae y nos aporta nuevas cosas esta vez. Ojalá podamos subir y ver qué sentimos con la altura, cómo cambian nuestras sensaciones, nuestros parámetros. Esperemos que nos sirva y que tengamos una buena experiencia. Y aún falta, ¿verdad? Sí, queda una subida fuerte más y después ya hay una recta tranquila, pero bueno, la última subida hay que ponerle empeño, pero ahí te voy diciendo cuando tengas. El paisaje es increíble. Y ahí estamos a 3.400. 3.400, bueno. Es alto, ¿eh? Así que si sentís un dolor de cabeza, algo, bueno, puede Hasta... ser. Pero bueno, avísame. Sí. Avísame y vemos qué hacemos. Ajá. Lo más importante es llegar, descansar un ratito, sí. Tomar alguna infusión. Ajá. Y bueno, descansar un rato. El dolor de cabeza llega porque no hay bastante sangre o oxígeno que llega. Sí, no llega suficiente oxigenación a la sangre y de ahí al resto del cuerpo. Entonces sentís ese malestar, ¿no? Esa sensación como de mareo. Sí. Bueno, cuando te da edema cerebral, que te puede matar, todos tienen alucinaciones, pero ese es un síntoma peligroso. Y entonces no había un elefante hace 10 minutos que... No, por favor que no. Bien por el esfuerzo. ¿La cabeza te duele? Poco sí. ¿Sí? Poco sí. ¿Qué sentís? Muy Siento fuerte, como mucho aire en la cabeza. ¿Estás mareada? Un poco. Un poco mareo. Bueno, ahora tranquilos, vamos a tomar algo, nos sacamos la mochila ahí en el campamento, ¿sí? Así que Está bien.
nos relajamos. Uno de nuestros compañeros lo cayó de la travesía y los otros bajan también y seguimos a encontrar el chico que lo cayó y está muerto. Bajamos a él un poco a un lindo lugar para poner. Y es imposible bajar con él porque es muy peligroso sacar a alguien que está muerto. Estamos hablando de huellas así, de este tamaño, arriba del 45. Oh. Así que no sabemos qué lo que era, pero no venían ni iban para ningún lado, estaban alrededor de la carpa. Las huellas nuestras las había cubierto el viento, que había levantado nieve y las había tapado. No sabemos qué es lo que es, ni qué es lo que puede haber sido. Esto, a medida que uno sube en la altura, los parámetros de saturación van bajando. Como que entra menos oxígeno al cuerpo, entonces se refleja acá. El tema es que no supere los niveles críticos. Ahí está bien, ¿no? Okay. Bueno, sí. Tenés 100 sobre 55. Que si la tenés baja, bueno. La idea es que no baje demasiado la presión. Hay que mantener tomando líquidos, ¿no? Porque si arriba las cosas empeoran los parámetros, bueno, puede ser peligroso, ¿no? Por ahora está bien así. Lo mismo que te decía con el oxígeno, ¿no? Puede ser que en altitud baje, esperemos que no baje demasiado, porque eso puede hacer que te sientas mal. Puedes llegar a tener alucinaciones. ¿Alucinaciones? Sí, si tenés alucinaciones, una experiencia particular puede ser peligrosa, así que avísame, espero que no haya nada. Pero ¿cómo voy a saber qué es alucinación? Y bueno, vos decime, si lo que te esté ocurriendo vos me lo decís, pero no, va a ir todo bien, ¿eh? ¿Qué pasa si veo un puma? Puede ser verdadero. Sí, pero puede ser verdad, acá alucinación. pumas hay a esta altura por lo menos, más arriba no, pero ahora podemos ver un puma. Bien. ¿Vamos a cenar? Vamos a cenar. Vamos a cenar. Gracias. ¿Cómo pasaste la noche, Loredana? ¿Bien? Bueno, descansé un poco, pero no dormí casi nada. Ay, qué viento que hay. Sí. Se pone frío acá. Y ahí se ve la pared sur de la Concagua. Nuestra meta. Sí. Ay, qué bonito. Está muy lejos. Está lejos, sí. Pero bueno, hay tiempo. Sí. ¿Cómo estás, Loredana? Más o menos. Más o menos. Intentemos seguir un poquito más. ¿Ah? A Sí. ver cómo estás. Sí, está Y bien. ahí decidimos a ver qué hacemos. Está bien. ¿Te parece? Sí, seguimos. Espera. Está bien. No me siento preparada.
Vemos qué hacemos. Podemos volver a Confluencia a ver y vemos qué hacemos ahí. Te voy a esperar abajo y voy a aprovechar para meditar un poco en soledad. En cambio de tener una experiencia mística, me siento mal por la altura. Estoy un poco desilusionada. Yo no quiero que te sientas mal, pero sé que vas a encontrar abajo lo que estabas buscando. Voy a hacer el intento de subir. Me han invitado unos amigos a participar. Si llego, te la voy a dedicar a vos. ¿Ah? Está bien. Así que espero verte pronto. Gracias. Suerte. Igualmente. Nos vemos pronto. Sí, hasta luego. Es el cuerpo que me frena, pero no detiene mi búsqueda. Estamos en Casa de Piedra, cocinando y bueno, enseguida haremos los controles médicos pertinentes. Ha sido un día de mucha lluvia, estamos cansados, pero bueno, bien al fin. Ahí pues se puede ver la cocina. Prácticamente estaba igual que abajo. Así que vamos a ver el oxígeno que está acá. A ver qué dice. Oxígeno 93%, la saturación de hemoglobina con oxígeno. Bueno, digamos que está dentro de los parámetros aceptables para esta altura. ¿Todo bien arriba? Bueno, suerte. Bueno, acá estamos.
llegando a las Argentinas. Acaban de pasar los clientes y bueno, calculo que en 30 minutos estaremos allí. Adiós, adiós. Y ayer hubo una tormenta no prevista en el pronóstico, no, por lo menos no, sí, no anticipada, y parece que ahora volvió a lo que estaba anticipado, que era días despejados. Así que esperemos que se limpie un poco la nieve y aprovechamos el día de descanso hoy para esperar a ver cómo evoluciona el tiempo. Bueno, acá estamos, campamento 1, 5.000 metros. Ahí se puede ver el campamento, empezó a nevar, se adelantó el mal tiempo. Esto estaba pronosticado para la tarde, pero bueno, está dura este mes de enero. Bueno, tratando de pasar el rato, haciendo agua, esperemos que deje de nevar porque ya viene nevando hace varios días. Ahí se ve atrás un poco la montaña, todo tapado. Vamos a ver cómo sigue. Lo que es hoy día, yendo al campamento 2. Un día duro, abriendo huella en la nieve, con viento, nevando. Hola, soy Loredana. Quisiera saber si hay noticias de la expedición donde está Miguel, por favor. Está bien, gracias. ...8:20 de la mañana, 5.400, campamento llamado 3 de Guanaco, el segundo campamento. El desastre de la nieve anoche y el Pablo tratando de prender los calentadores. Toda esa nieve acumulada por el viento que se mete por cualquier lado es lo que es el resultado de una noche tormentosa. Condensación pegada ahí en las paredes de la carpa, nieve y frío y desorden, mucho desorden. Día movidito hoy, atendiendo gente que venía mal de arriba, haciendo las labores múltiples. No solo se trata de guiar, hay que hacer de comer, hay que derretir agua, atender a la gente, hacer los controles médicos, revisar los que vienen de arriba mal, colaborar, etc. Canso un poquito, pero así estamos, en el cerro.
allá atrás la cumbre. Para que vean, ese es el ritmo de gente poco entrenada y poco habituada a estas actividades. En cambio allá arriba se ven otros dos a muy buen ritmo, probablemente personas con un buen resto. ¿4 de la mañana? Sí. ¿Dónde estamos? En Cólera. 6.000 metros, derritiendo nieve, muchísimo frío, mucho frío. Nos Está horrible, horrible afuera. Y bueno, el resto, más que el frío, va, ¿no? Sí, solo frío. Solo frío. Actitud mental positiva. Totalmente. Bueno, nos vemos. El ascenso se hace por una verdadera necesidad, por un propósito sentido, como los primeros homínidos encontraron el fuego por necesidad. Tiene que ser algo esencial, como una simple chispa capaz de transformar el mundo. Tal vez estoy muy absorbida por el trabajo, las obligaciones, las cosas externas. Aprende a reconocer los signos de lo sagrado en ti y fuera de ti. Agradecer y soltar. ¿Qué es lo esencial de mi vida? Trabajar, envejecer y listo. No creía que iba a hablar con un Dios, pero sí esperaba encontrar algo que me manifestara la existencia de otra profundidad, que me diga que existe otra realidad. Esto que está pasando no es real, pero es bellísimo.
estamos, la travesía, dándolo todo. Frío. Encarando lo que se empieza a ver ahí, que es el filo del guanaco. Falta poco, pero falta una eternidad. Estamos a 6.800, pero nos separan solo 180 metros de la cumbre, que es la que se empieza a ver ahora a la izquierda. Se ve gente que sube y que está bajando. Bueno, y por supuesto que a esta altura cuesta recuperar, falta el aire. Se empieza a ver la pared sur, de la izquierda los grandes cerros de la provincia de Mendoza y limítrofes con Chile. Impresionante la vista. Las experiencias místicas son difíciles de comunicar. Nos quedan imágenes, alegorías, que son traducciones de algo inexplicable, real e irreal. Estoy eufórica. Siento una sensación de unidad con todo, una fuerte emoción positiva. El tiempo se detiene, el espacio es infinito. Es algo sagrado. Son experiencias que tienen que ver con lo sagrado del ser humano. Una señal de un sentido profundo que los ojos no ven todos los días. Por último, el camino y yo, humilde peregrina que regresa a su gente.
Yo que vuelvo luminosa a las horas, al día rutinario. Yo que doy de mis manos lo que puedo, que recibo la ofensa y el saludo fraterno. Canto al corazón que del abismo oscuro renace a la luz del ansiado sentido.